El bolso del pañalero se me resbaló del hombro por tercera vez mientras intentaba abrir la puerta de mi apartamento. Luca gemía contra mi pecho, su pequeño puño aferrado a mi blusa verde olivo como si fuera lo único sólido en su mundo. Quizás lo era. Adentro, el aire estaba frío y viciado. Se me había olvidado ajustar el termostato antes de salir al trabajo esa mañana. Una cosa más en la lista interminable de tareas que nunca lograba completar del todo. La maternidad en solitario era una marea implacable, y yo me estaba ahogando, un plato sin lavar a la vez. Acomodé a Luca en su corralito y lo observé alcanzar de inmediato los aros de plástico que colgaban del borde acolchado. 7 meses cumplidos, casi 8. La semana pasada había empezado a intentar ponerse de pie, el pequeño terco. Su pelo negro sobresalía en mechones salvajes. Y cuando me miraba con esos ojos café oscuro, lo veía a él. A Giovanni. Cada vez. Sin excepción. 15 meses desde el divorcio. 15 meses desde que me alejé de los pisos de mármol, los candelabros de cristal y el silencio sofocante de un matrimonio que parecía perfecto desde afuera, pero que por dentro se sentía como morir despacio. Mi teléfono vibró. Probablemente Jessica. Había estado mandando mensajes toda la tarde, preocupada porque yo le había comentado que Luca estaba más irritable de lo normal. Lo ignoré y fui a la cocina a calentar el biberón que había preparado esa mañana. El microondas zumbó, llenando el silencio del apartamento con algo que casi sonaba a compañía. Boston había parecido la decisión correcta en ese entonces. Lo suficientemente lejos de Nueva York para no cruzarme con Giovanni en algún restaurante o gala. Lo suficientemente cerca de la civilización para seguir construyendo una carrera. Había encontrado trabajo en un bufete de derecho corporativo de tamaño mediano. Nada glamoroso, pero alcanzaba para pagar las cuentas, apenas. El alquiler vencía la semana siguiente. Intentaba no pensar en el número de mi cuenta corriente, en cómo parecía encogerse más rápido de lo que yo podía reponerlo. Solo la guardería costaba más que mi primer apartamento cuando salí de la facultad de Derecho. Luca empezó a llorar. Ese llanto agudo que significaba que estaba genuinamente mal, no solo inquieto. Agarré el biberón y volví a él. Lo levanté entre mis brazos, pero su frente se sentía caliente contra mi mentón. Demasiado caliente. Presioné mis labios contra su sien, como hacía mi madre para tomarme la temperatura cuando era niña, antes del accidente. Antes de quedarme huérfana a los 24 años y tener que aprender a ser adulta sin red de seguridad. Luca ardía. Tranquilo, bebé, murmuré mientras lo llevaba al baño. Solo es un poco de fiebre. Te damos el medicamento y ya. Pero mientras lo decía, el miedo se enroscó en mi estómago. Le había dado acetaminofén infantil 2 horas atrás. Ya debería haber bajado la fiebre. El termómetro pitó. 39.5 grados. Mis manos temblaron mientras sacaba el teléfono, buscando síntomas con una mano y sosteniendo a Luca con la otra. Cada resultado parecía peor que el anterior. Meningitis. Sepsis. Daño cerebral por fiebre prolongada y alta. Llamé al consultorio del pediatra. Buzón de voz. Por supuesto. Eran más de las 6 de un viernes en la noche. El nombre de Jessica apareció de nuevo en la pantalla. Esta vez contesté. Lauren, he estado intentando comunicarme contigo. ¿Estás bien? Luca tiene fiebre. 39.5. No sé qué hacer. Mi voz se quebró, traicionando el pánico que había intentado suprimir. Llévalo a urgencias ahora mismo. No esperes. Tenía razón. Lo sabía. Pero el solo pensamiento de las facturas del hospital, las copagos que no podía costear, las preguntas que podrían hacerme sobre el padre de Luca, todo eso me aplastaba como un peso físico. Lauren, ¿me estás escuchando? Llévalo ahora. Sí. Está bien. Voy. Agarré el bolso del pañalero otra vez. Metí ropa extra para Luca, su conejito de peluche favorito con una oreja que había masticado tanto que estaba gris y húmedo. Mi billetera, la tarjeta del seguro, las llaves. El ascensor del edificio estaba roto de nuevo. Bajé por las escaleras contando cada peldaño, concentrándome en el esfuerzo físico para mantener el miedo a raya. 4 pisos. Los llantos de Luca habían cedido a un quejido débil que me asustó más que el llanto fuerte. Afuera, la noche de octubre en Boston se había vuelto brutal. La temperatura había caído desde que llegué a casa y el cielo se abrió justo cuando llegué a mi coche. Lluvia pesada y fría que atravesó mi blusa en segundos. Até a Luca en su silla de bebé con dedos temblorosos, verificando 2 veces que estuviera bien asegurado.
Sus ojos estaban a medio cerrar, su cuerpito flojo. Eso no estaba bien. Debería estar peleando, llorando, haciendo cualquier cosa menos esa terrible quietud. Quédate conmigo, Luca. Por favor, quédate conmigo. El hospital quedaba a 12 minutos. Llegué en 8, pasándome 2 semáforos en rojo sin importarme las consecuencias. Que me pusieran multas. Que me arrestaran. Nada de eso importaba si Luca no estaba bien. La entrada de urgencias brillaba intensa y dura contra la oscuridad tormentosa. Entré corriendo por las puertas automáticas, con la lluvia todavía escurriendo por mi cara, mezclada con lágrimas que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba derramando. Necesito ayuda. Mi hijo tiene fiebre muy alta y no responde con normalidad. La enfermera de triaje miró a Luca y llamó asistencia inmediata. De repente, estábamos rodeados de personas en uniformes médicos haciéndome preguntas que apenas podía procesar. Edad, peso, historial médico, alergias. ¿Está presente el padre?, preguntó alguien. Me quedé paralizada. La pregunta que había estado evitando durante 15 meses. La mentira que había estado viviendo. Todo se desmoronó en ese pasillo estéril del hospital. No. Solo estoy yo. Se llevaron a Luca al otro lado de unas puertas dobles que yo no podía cruzar. Una mujer de rostro amable, con uniforme lila, me guió a una pequeña sala de espera con luz dura y sillas de plástico que habían sostenido a demasiadas personas desesperadas antes que a mí. Alguien vendrá pronto para obtener más información. Intente mantener la calma. Mantener la calma. Como si eso fuera posible cuando mi mundo entero tenía 7 meses y ardía en fiebre en algún lugar detrás de esas puertas impenetrables. Me desplomé en una de las sillas, mi ropa mojada dejando manchas oscuras en el plástico. Mi teléfono volvió a vibrar. Jessica revisando. No pude responder. ¿Qué le diría? Los minutos se estiraron como chicle, elásticos e interminables. Miré el cartel motivacional en la pared, algo sobre esperanza y sanación, y quise arrancarlo. La esperanza no pagaba facturas médicas. La esperanza no curaba fiebres misteriosas. La esperanza era un lujo que había perdido en algún punto entre el divorcio y este momento. Apareció un médico. Joven, de aspecto cansado, con ojos amables detrás de unos anteojos de armazón metálica. Señorita Grant, soy el doctor Sullivan. Su hijo está estable por ahora, pero necesitamos hacerle algunas pruebas. La fiebre es preocupante, y dada su edad y sus síntomas, queremos descartar algunas infecciones graves. ¿Qué tipo de infecciones? La meningitis es nuestra principal preocupación. Necesitaremos hacer una punción lumbar. La sala pareció inclinarse. Una punción espinal. Es la única manera de saberlo con certeza, pero necesito que autorice el procedimiento y que me proporcione el historial médico completo, especialmente el del padre. ¿Tiene antecedentes de trastornos inmunológicos, condiciones genéticas, algo que debamos saber? El rostro de Giovanni destelló en mi mente. Mandíbula fuerte, ojos oscuros que no perdían nada, la cicatriz en su mentón de una pelea que nunca me explicó. No sabía casi nada de su historial médico. Nunca me había compartido ese tipo de vulnerabilidad. Nunca me había dejado pasar las paredes que había construido cuidadosamente a su alrededor. No lo sé, admití. El padre y yo no tenemos contacto. ¿Hay alguna forma de comunicarse con él? Esto podría ser crucial. Solo el tipo de sangre podría ayudarnos. Y si hay factores genéticos que debamos considerar, los necesitamos. Se me cerró la garganta. Durante 15 meses había mantenido a Luca en secreto. Me había convencido de que era lo mejor. Giovanni había dejado bien claro que no quería hijos. Había cortado de raíz cada conversación que yo había intentado tener sobre nuestro futuro. Cuando descubrí que estaba embarazada, un mes después de que se firmaron los papeles del divorcio, estaba parada en mi nuevo apartamento en una nueva ciudad, comenzando una nueva vida. Contárselo le había parecido como rendirme ese nuevo comienzo. Como darle poder sobre mí otra vez. Pero esto no era sobre mí. Era sobre Luca. ¿Puedo intentar comunicarme con él?, me oí decir. El doctor Sullivan asintió, con alivio evidente en su expresión. Por favor. El tiempo es importante aquí. Me dejó sola. Saqué el teléfono y lo miré como si fuera un arma capaz de destruir todo lo que había construido con tanto cuidado. No tenía el número de Giovanni. Lo había borrado el día que me mudé a Boston, un gesto simbólico que en ese momento me había parecido liberador. Pero conocía a alguien que sí lo tenía. Mi antigua abogada, la que había manejado el divorcio.
Ella tendría su información de contacto en el expediente. Era pasada las 7. No estaría en su oficina, pero tenía su número de celular guardado para emergencias. Esto calificaba. Contestó al cuarto timbrazo. Lauren, ¿está todo bien? Necesito el número telefónico de Giovanni. Es una emergencia. Hubo una pausa. Lauren, no creo que eso sea buena idea. El divorcio fue lo suficientemente difícil como para reabrir. Mi hijo está en el hospital. Necesitan el historial médico de su padre. Por favor. Otra pausa. Más larga esta vez. Dame 5 minutos. Te lo mando por mensaje. Esos 5 minutos se sintieron como ahogarse. Recorrí la pequeña sala de un lado al otro. 7 pasos en una dirección, 7 pasos de regreso, contándolos una y otra vez para no dejar que mi mente se espiralizara hacia todas las formas en que esto podría salir mal. El mensaje llegó. Un número que yo había conocido de memoria. El mismo que había iluminado mi pantalla con promesas que él nunca cumplió. Planes cancelados a último momento. Disculpas que no significaban nada porque el patrón nunca cambiaba. Lo miré durante un minuto entero antes de que mi dedo comenzara a marcar. Cada número se sentía como dar un paso al vacío. Sin regreso posible. Solo la caída libre y aterradora que vendría. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Luego su voz, más profunda de lo que recordaba, áspera con algo que podía ser sueño o irritación. ¿Quién es? Había ensayado ese momento 1000 veces en mi cabeza. Diferentes versiones de esa conversación donde yo era fuerte, serena, en control. Cada una de esas versiones se hizo añicos en el momento en que lo escuché hablar. Giovanni, soy Lauren. Necesito decirte algo. El silencio se extendió a través de la línea, denso y peligroso. Podía escucharlo respirar. Controlado, pero alerta. Giovanni siempre había sido así. Despierto al instante, consciente al instante. Era una de las cosas que me habían aterrado durante nuestro matrimonio. La forma en que podía pasar del sueño a la plena conciencia en un latido, como un depredador que percibe una amenaza. Lauren. Mi nombre en sus labios sonó extraño después de tanto tiempo. Familiar y ajeno a la vez. ¿Cómo obtuviste este número? Eso no importa. Necesito tu historial médico ahora mismo. ¿Perdón? Mi voz se quebró a pesar de mis mejores esfuerzos por mantenerla firme. Tipo de sangre, condiciones genéticas, trastornos inmunológicos, cualquier cosa que pudiera ser relevante. Lo necesito de inmediato. ¿Por qué en el mundo necesitarías mi historial médico? Escuché un revuelo, probablemente revisando un reloj, las 7:30 de la noche después de 15 meses de silencio absoluto. Las puertas dobles se abrieron. El doctor Sullivan apareció, su expresión urgente. Me señaló su reloj. Articuló la palabra tiempo. Porque nuestro hijo está en el hospital con 39 grados de fiebre y creen que puede ser meningitis y necesitan saber si hay factores genéticos antes de hacerle una punción espinal. Las palabras salieron en un solo aliento desesperado. El silencio que siguió fue diferente. Absoluto. Como el momento entre el relámpago y el trueno cuando el mundo entero se detiene. ¿Qué acabas de decir? Tenemos un hijo. Se llama Luca. Tiene 7 meses y está enfermo. Necesito tu información médica ahora o no podrán tratarlo correctamente. 7 meses. Su voz se había vuelto plana, sin emoción, de una manera que me asustó más que el enojo. Has tenido un hijo durante 7 meses y nunca me lo dijiste. Giovanni, sé que estás furioso, pero ahora mismo yo necesito. ¿Dónde estás? Hospital General de Boston, pero no te. Estaré ahí en 3 horas. ¿3 horas? Es imposible. ¿Son 4 horas en coche? Dije 3 horas. Pásame al médico. Miré al doctor Sullivan, que había estado cerca, escuchando claramente cada palabra a través del silencio del hospital. Le tendí el teléfono con manos temblorosas. ¿Aquí el doctor Sullivan? Sí, señor. El paciente está estable, pero nos preocupa la meningitis bacteriana. Necesitamos historial médico completo, especialmente, sí, tipo de sangre AB negativo, antecedentes de, entiendo, e inmunodeficiencias. Sin historial familiar, eso es útil. Sí, prepararemos todo para su llegada. El doctor Sullivan terminó la llamada y me devolvió el teléfono. Su expresión era indescifrable. AB negativo. Es raro. Menos del 1% de la población. Su hijo lo heredó de su padre. ¿Por eso lo necesitaba saber?
Podría afectar los protocolos de tratamiento y la disponibilidad de productos sanguíneos si llegamos a necesitar transfusiones. El señor Moretti fue muy minucioso. También mencionó que trae su propio equipo médico. ¿Su propio equipo? La mirada del doctor Sullivan se agudizó levemente. Señorita Grant, ¿quién exactamente es su exesposo? Abrí la boca y la cerré de nuevo. ¿Cómo explicaba a Giovanni? Hombre de negocios exitoso era técnicamente cierto, pero ridículamente insuficiente. Hombre peligroso involucrado en cosas que nunca comprendí del todo era más preciso, pero no era algo que dijerais a un médico en un hospital. Está bien conectado. Tiene recursos. Claramente. El doctor Sullivan hizo una anotación en su tableta. Mientras tanto, avanzamos con la punción lumbar. El historial que nos proporcionó nos da mejores parámetros. Puede ver a Luca unos minutos antes del procedimiento, pero luego deberá esperar afuera. Me llevó a través de un laberinto de pasillos hasta una pequeña habitación pediátrica donde Luca yacía en una cuna hospitalaria que se veía imposiblemente diminuta, rodeado de monitores y vías intravenosas. Alguien le había puesto una bata de hospital decorada con animales de caricatura que habrían sido alegres en cualquier otro contexto. Tenía los ojos cerrados, la respiración superficial pero constante. La fiebre había dejado sus mejillas sonrojadas, el cabello empapado de sudor. Metí la mano entre las barras de la cuna y tomé su manita. Sus dedos se cerraron instintivamente sobre los míos, incluso mientras dormía. Lo siento, susurré. Lo siento mucho, bebé. Debí habérselo dicho desde el principio. Debí haber sido más valiente. Pero tú vas a estar bien. Tu papá viene en camino, y él va a asegurarse de que tengas todo lo que necesitas. Una enfermera entró en silencio y comenzó a revisar los monitores. Tenía ojos amables, de esos que probablemente habían visto a demasiados padres asustados en habitaciones como esta. Es un guerrero, su pequeño. Buen agarre, buenos signos vitales considerando la fiebre. Vamos a cuidarlo muy bien. Gracias. Debería intentar descansar mientras puede. Una vez que llegue su esposo, parece que las cosas se pueden complicar. Ex esposo, corregí automáticamente. Ella me dio una mirada de esas que lo dicen todo. Querida, llevo 23 años en esto. Ningún hombre cruza estados en 3 horas por el bebé de una exesposa a menos que ese bebé sea suyo. Y ningún hombre reacciona de la forma que describió el doctor a menos que esté a punto de poner este hospital de cabeza. Me dejó sola con Luca 5 minutos más, antes de que otra enfermera viniera a llevárselo para el procedimiento. Le besé la frente, aspiré su aroma de leche y jabón, y los dejé alejarse con él. De regreso en la sala de espera, el tiempo volvió a hacerse elástico. Intenté llamar a Jessica. Buzón de voz. Probablemente dormida a esta hora, como cualquier persona razonable un viernes a las 8 de la noche. No dejé mensaje. ¿Qué le diría? La tormenta afuera se había intensificado. Podía escuchar el trueno sacudiendo las ventanas, ver relámpagos cruzar el cielo oscuro. Un clima apropiado para el momento en que mi vida cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse. Giovanni venía. Giovanni, a quien había amado con desesperación y dejado con determinación. Giovanni, que me había mantenido fuera de cada parte real de su vida mientras esperaba que yo jugara a ser la esposa perfecta en público. Giovanni, que había dejado perfectamente claro que no quería hijos cuando intenté hablar sobre nuestro futuro. Una vez, 6 meses después de nuestra boda, le pregunté si alguna vez pensaba en formar una familia. Estábamos en la cama, una de esas noches raras en que había llegado a casa antes de la medianoche, y me sentí lo suficientemente valiente para sacar el tema. ¿Por qué querría eso? Dijo, sin crueldad, pero con absoluta finalidad. Los hijos son blancos. Son pasivos. Cualquiera en mi posición sabe que no puede darse el lujo de darle al mundo ese tipo de palanca. En aquel entonces no había entendido lo que quería decir. Era demasiado ingenua para captar la realidad de su mundo. Solo escuché el rechazo, lo sentía sentarse en mis huesos como un peso que cargaría durante el resto de nuestro matrimonio condenado. Así que cuando vi esas 2 líneas rosadas en la prueba de embarazo, un mes después de firmar los papeles del divorcio, de pie en mi nuevo apartamento de Boston con cajas todavía sin abrir a mi alrededor, tomé una decisión. Elegí proteger a mi hijo de convertirse en lo que Giovanni más temía. Un blanco. Un pasivo. Una palanca. Ahora, mirando la tormenta arreciar afuera, me preguntaba si en realidad había protegido a Luca, o simplemente había retrasado lo inevitable. Un alboroto en la entrada de urgencias me sacó de mis pensamientos.
Voces levantadas, el sonido de alguien intentando imponer reglas y siendo completamente ignorado. Me puse de pie, atraída hacia el ruido, aunque ya sabía. Sabía lo que encontraría. Giovanni Moretti entró a urgencias como si fuera el dueño del lugar. Y quizás lo era. Quizás era dueño de media Boston y yo simplemente nunca lo había sabido. Llevaba un traje negro a pesar de la hora. Perfectamente entallado. Sin un hilo fuera de lugar. Su cabello oscuro estaba ligeramente húmedo por la lluvia, peinado hacia atrás desde su cara de una manera que resaltaba la línea afilada de su mandíbula. La cicatriz en su mentón que yo una vez había trazado con mis dedos en la oscuridad. Detrás de él venían 3 hombres más, también de traje, moviéndose con la misma gracia predatoria. Uno de ellos cargaba una bolsa médica. Los doctores privados que había mencionado. Sus ojos encontraron los míos a través del lleno urgencias. El mundo pareció contraerse hasta ese momento, esa mirada. Vi furia ahí, apenas contenida. Pero debajo de ella, algo más. Miedo. Crudo, real y tan diferente al que casi no lo reconocí. Cruzó la distancia entre nosotros en segundos. Había olvidado que tan alto era. Como su presencia podía llenar un espacio y hacer que todo lo demás se sintiera pequeño. ¿Dónde está? Le están haciendo la punción lumbar. Tenemos que esperar. Muéstrame dónde. Giovanni, no te dejarán pasar. Tienen protocolos. No me importan sus protocolos. Ese es mi hijo. Y no voy a esperar en una sala con revistas desactualizadas mientras él pasa por un procedimiento médico solo. No está solo. ¿Tiene enfermeras y médicos y? No tiene a sus padres. La voz de Giovanni bajó a algo peligroso. 15 meses, Lauren. Me ocultaste a mi hijo durante 15 meses. Dijiste que no querías hijos. Dije que los hijos eran peligrosos en mi mundo. Nunca dije que no los quería. Dije que no podía darme el lujo de tenerlos porque la gente los usaría para llegar a mí. Se acercó un paso más y pude oler su colonia. Cedro y algo más oscuro. Y tú me diste la razón huyendo en el momento en que descubriste que estabas embarazada. Eso no es justo. Nunca me dejaste entrar. Nunca me dijiste nada real sobre tu vida. ¿Cómo se suponía que? Señorita Grant. El doctor Sullivan apareció, mirando alternadamente a Giovanni y a mí con obvia preocupación. El señor Moretti, supongo. La máscara de Giovanni volvió a su lugar. La furia reemplazada por control frío. ¿Dónde está mi hijo? El procedimiento ha concluido. Estamos cultivando muestras ahora, pero puedo llevarlos a verlo. A los 2. Seguimos al doctor Sullivan por el hospital en tenso silencio. La presencia de Giovanni a mi lado era como una tormenta a punto de estallar. Cuando llegamos a la habitación de Luca, Giovanni se detuvo en el umbral. Todo su cuerpo se quedó inmóvil. Vi lo que él veía. Nuestro hijo, pequeño y vulnerable, conectado a máquinas, luchando contra un enemigo invisible. Luca tenía el cabello negro de Giovanni, su nariz, la forma de su boca. Verlos en la misma habitación no dejaba ninguna duda sobre la paternidad. Giovanni avanzó despacio, como acercándose a algo precioso y frágil. Se paró junto a la cuna. Una mano aferrada a la baranda con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Hola, Luca, dijo en voz baja, y su voz se quebró sobre el nombre de nuestro hijo. Soy tu padre. Y nunca más me voy a ir. Pasaron 3 semanas antes de que pudiera llevar a Luca a casa. 3 semanas de antibióticos, monitoreo y pruebas que confirmaron meningitis bacteriana. Detectada a tiempo gracias a la llegada rápida de Giovanni y su equipo de especialistas privados que descendió sobre el Hospital General de Boston como una fuerza de invasión bien organizada. Luca se recuperó. Giovanni no se fue. Se había instalado en una suite del Four Seasons, a 5 cuadras de mi apartamento, y aparecía cada mañana a las 7 en punto con café que yo no había pedido y una determinación que no podía combatir. Quería la custodia. No compartida, no visitas. Custodia total, con yo como visitante en la vida de nuestro hijo. Me ocultaste a nuestro hijo durante 7 meses, dijo Giovanni en el 4.º día de su ocupación de Boston. Estábamos en mi sala, Luca dormido entre nosotros en su cuna portátil, ajeno a la guerra que se libraba sobre su futuro. Tomaste esa decisión. Ahora tomo la mía. No puedes simplemente llevártelo. Tengo abogados que opinan lo contrario. Sacó una carpeta y la colocó sobre mi mesa de café como evidencia en un juicio. Resultados de prueba de ADN. Registros médicos que mostraban que yo no había anotado ningún padre.
Estados financieros que demostraban que él podía proveer mejor atención. Testigos del carácter que acreditaban su estabilidad. Estabilidad, tú diriges una organización criminal. Dirijo varios negocios legítimos. Importación y exportación, desarrollo inmobiliario, empresas de construcción. Todo perfectamente legal. Su voz se mantuvo nivelada, controlada, pero podía ver la furia hirviendo debajo. Lo que hago en mi vida privada nunca ha sido probado en ningún tribunal. Porque pagas o amenazas a la gente. Porque soy cuidadoso. Se inclinó hacia adelante y capté de nuevo ese olor. Cedro y peligro. Y también soy el padre de Luca. Él merece conocerme. Crecer en mi mundo, protegido y bien provisto. Tu mundo casi lo mató. Tú mismo lo dijiste. Los hijos son blancos en tu vida. Y me diste la razón manteniéndolo en secreto. ¿Cuánto tiempo creías que iba a durar eso, Lauren? ¿Cuánto antes de que alguien lo notara, lo rastreara hasta ti, descubriera quién era su padre? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que quería admitir. Había estado tan enfocada en mantener a Luca alejado de Giovanni que no había considerado qué pasaría si los enemigos de Giovanni se enteraban de su existencia primero. Quiero ser parte de su vida, dije, odiando cómo me temblaba la voz. Es mi hijo. Entonces ven a Nueva York. ¿Qué? Múdate de regreso. Deja que te provea seguridad, atención médica, todo lo que él necesita. Puedes verlo todos los días. Ser su madre sin el agotamiento financiero que claramente te está destruyendo. Miré mi apartamento, viéndolo con sus ojos. Los muebles de segunda mano. La pila de facturas sin pagar sobre el mostrador de la cocina. La mancha de humedad en el techo por la gotera que no podía costear arreglar correctamente. No estaba equivocado sobre el agotamiento. Cada mes era un cálculo de qué factura pagar tarde, qué necesidad sacrificar. No voy a tomar tu dinero. Entonces trabájalo. Giovanni se recostó y vi las tácticas de negociación que una vez observé usar en cenas de negocios durante nuestro matrimonio. Mis empresas necesitan consultores legales. Derecho corporativo, cumplimiento normativo, contratos. Todo trabajo legítimo. Te pagaré lo que vales, que es considerablemente más de lo que sea que esa firma te esté pagando ahora. ¿Quieres que trabaje para ti? Quiero que mi hijo tenga a ambos padres en su vida. Quiero que dejes de luchar por sobrevivir. Y sí, quiero tenerte cerca para poder asegurarme de que ambos estén seguros. Su mandíbula se tensó. El mundo en que vivo no se preocupa por papeles de divorcio ni por buenas intenciones. Si alguien quiere hacerme daño a través de Luca, irá por ti para llegar a él. Por separado, ambos son vulnerables. Juntos, bajo mi protección, puedo mantenerlos seguros. No somos activos. No. Son la madre de mi hijo y él es todo lo que no sabía que necesitaba hasta que lo vi tirado en esa cama de hospital. La voz de Giovanni bajó, volviéndose algo crudo que me recordó al hombre de quien me había enamorado antes de que se levantaran las paredes. Me perdí 7 meses de su vida, Lauren. Su nacimiento. Su primera sonrisa. Todo. No me hagas perderme nada más. Luca se removió y emitió los pequeños sonidos que significaban que despertaría pronto. Hambriento y exigente. Giovanni se movió antes de que yo pudiera, levantando a nuestro hijo con una ternura que todavía me sorprendía. Giovanni había aprendido rápido estas últimas semanas. Cómo cargarlo, darle el biberón, cambiarlo. Era un padre natural. Atento y paciente de maneras que nunca había sido como esposo. Déjame pensarlo. Tienes 48 horas. Después, presento una solicitud de custodia de emergencia basada en tu incapacidad de proveer atención adecuada. Eso no es justo. La justicia es un lujo que ninguno de los dos puede permitirse ahora mismo. Giovanni acomodó a Luca contra su hombro y comenzó a mecerse ligeramente con ese ritmo instintivo que los padres aprenden. Estoy protegiendo a nuestro hijo. Si no puedes ver eso, no estás pensando con claridad. Se fue con Luca todavía en brazos, llevándoselo a dar un paseo para dejarme descansar. Era algo que había empezado a hacer, dándome respiros que yo desesperadamente necesitaba, pero que me resistía a aceptar. Cada amabilidad se sentía como otro eslabón en una cadena que me ataba de vuelta a él. Llamé a Jessica en cuanto se cerró la puerta. ¿Quiere que me mude a Nueva York? Absolutamente no. Su respuesta fue inmediata y feroz. Lauren, te fuiste por una razón. No dejes que una emergencia borre 15 meses de sanación. ¿Y si tiene razón? ¿Y si Luca está más seguro con Giovanni protegiéndolo? ¿Más seguro de qué? Giovanni es el peligro. ¿Sabes lo que es?
Lo que hace. Sé que ama a Luca. Decirlo en voz alta lo hizo real. Innegable. Lo veo cada vez que lo mira. No está fingiendo eso. Jessica suspiró. El sonido de alguien que había visto a su mejor amiga cometer este error antes. El amor no cancela el peligro. Solo lo hace más difícil de ver. Pero yo ya estaba viendo más allá del peligro, hacia las posibilidades. Luca con la mejor atención médica, las mejores escuelas, sin tener que preocuparse nunca por el alquiler o la comida. Y sí, había otro pensamiento que no me atrevía a admitirle a Jessica. Giovanni y yo juntos de nuevo, pero diferente esta vez. Compañeros en lugar de extraños usando anillos de boda. Pasé 2 días investigando. No solo los negocios legítimos de Giovanni, sino todo lo demás. El cartel Sinaloa que él había mencionado casualmente una tarde, describiendo una disputa territorial que llevaba 2 años simmering. Las organizaciones rusas con quienes había negociado treguas. La red de familias y alianzas que conformaban su mundo. Fue entonces cuando encontré el número público de la oficina del FBI para denuncias e información. Lo marqué desde un teléfono de prepago que compré con efectivo, manteniendo la voz firme mientras reportaba actividad inusual que había observado cerca de los muelles de Boston. Hombres hablando en español, vigilando contenedores de carga. Di fechas y horas, descripciones lo suficientemente genéricas para ser útiles sin revelar cómo las sabía. 3 días después, el agente especial Thomas Reed llamó a mi teléfono real. Señorita Grant, soy el agente Reed del FBI. Entiendo que ha proporcionado información sobre presunta actividad de cártel en el área de Boston. La sangre se me heló. No sé de qué me está hablando. El teléfono de prepago que usó captó una torre cerca de su cuadra. También corrimos un análisis de voz en la llamada al número de denuncias. Coincidió con una grabación pública suya en un panel de admisión al foro. No está en problemas. Nos reunimos. Nos encontramos en una cafetería en Cambridge, lo suficientemente lejos de mi vecindario como para sentirme relativamente segura. Reed era más joven de lo que esperaba, quizás 40 años, con el tipo de cara genérica que probablemente le era útil en su trabajo. Está en una relación con Giovanni Moretti, dijo sin rodeos. Ex esposo. Y es complicado. Complicado por su hijo. No confirmé ni negué. Reed abrió una carpeta, la volteó hacia mí para mostrar fotos de vigilancia de Giovanni entrando a mi edificio, cargando a Luca, con toda la apariencia del padre devoto. Llevamos 3 años construyendo un caso contra el cartel Sinaloa. Están expandiéndose en Nueva Inglaterra, desplazando operaciones establecidas. Moretti es uno de sus principales obstáculos. Si podemos obtener información sobre sus movimientos a través de sus observaciones, podemos aplicar presión desde ambos lados. ¿Me está pidiendo que espíe al padre de mi hijo? Le pido que ayude a prevenir una guerra que podría convertir las calles de Boston en un campo de batalla. Reed se inclinó hacia adelante. El cartel no se preocupa por el daño colateral. Si deciden que necesitan eliminar a Moretti, van a llevarse a todos los que están alrededor de él, incluyéndola a usted y a su hijo. ¿Por qué debería confiar en el FBI más que en Giovanni? Porque nosotros estamos regidos por leyes, reglas, supervisión. Moretti no le responde a nadie. Reed cerró la carpeta. Piénselo. Si decide ayudarnos, llame a este número. Si no, cuídese las espaldas. Porque lo quiera ver o no, ya está en el centro de todo esto. Se fue dejándome sentada con una tarjeta quemándome el bolsillo y decisiones que se sentían más como trampas cerrándose desde todos los lados. Giovanni apareció esa noche como de costumbre, pero esta vez traía papeles. Un contrato de arrendamiento para un apartamento en Manhattan. Upper East Side, cerca de Central Park. 3 habitaciones, seguridad, estacionamiento, ya amueblado. Puedes mudarte cuando estés lista. Todavía no he decidido nada. Entonces decide ahora. He inscrito a Luca con un consultorio pediátrico afiliado al Columbia Presbyterian. Los mejores médicos del país. Su primera cita es la semana que viene. No puedes tomar decisiones sin consultarme. Estoy tomando decisiones que protegen a nuestro hijo. Puedes ser parte de eso o pelear conmigo y perder. Giovanni colocó los papeles sobre mi mesa y luego puso otro sobre ellos. Un contrato por servicios de consultoría legal. Salario, beneficios, todo lo que habíamos discutido. Solo tienes que firmar. Lo miré. De verdad lo miré. A sus 35 años, Giovanni Moretti era un hombre que había construido un imperio a través del riesgo calculado y la ejecución despiadada. Pero ahora mismo,
Con nuestro hijo en brazos y ofreciéndome una salida, parecía casi vulnerable. Casi como el hombre con quien me había casado antes de que todo saliera mal. Necesito garantías. Dime cuáles. Mantengo la custodia. Custodia legal conjunta, con igual voz en todas las decisiones importantes sobre la vida de Luca. Aceptado. El trabajo que haga se mantiene legal. No voy a ser parte de nada cuestionable. Aceptado. Y si alguna vez quiero irme, no me lo impedirás. La expresión de Giovanni se endureció. No puedo prometerte eso. No si significa llevar a Luca a un lugar donde no puedo protegerlo. Al menos era honesto. Más honesto de lo que había sido durante todo nuestro matrimonio. Está bien. Entonces me reservo el derecho de establecer mis propios contactos, mi propia red. No soy solo tu empleada o la madre de Luca. Sigo siendo mi propia persona. Mientras esos contactos no comprometan la seguridad de nuestro hijo, adelante. Firmé los papeles. Vi mi firma transformar todo lo que había construido en algo nuevo e incierto. En 2 semanas, estaría de regreso en Nueva York, viviendo en el mundo de Giovanni otra vez. Pero esta vez, tenía la tarjeta del agente Reed escondida en mi billetera y un plan tomando forma que Giovanni nunca vería venir. Iba a proteger a Luca desde todos los ángulos, incluso los que su padre no podía anticipar. Aunque significara jugar un juego más peligroso que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. El apartamento que Giovanni proveyó no era lo que esperaba. Upper East Side, piso 14, con vistas al Central Park a través de ventanas de piso a techo que probablemente costaban más que todo mi salario de un año en Boston. 3 habitaciones, encimeras de mármol, muebles tan impecables que me daba miedo que Luca los destruyera en una semana. Pero lo que noté primero fueron los hombres. Parados en la esquina cuando salía para las citas pediátricas de Luca. Sentados en coches estacionados frente al edificio. Siguiéndonos a 3 pasos cuando caminábamos al pequeño parque a 2 cuadras. La seguridad de Giovanni, había explicado cuando pregunté. Discreta, pero constante. Para nuestra protección. Salvo que después de un mes viviendo en Nueva York, había aprendido a reconocer a los hombres de Giovanni. Usaban trajes oscuros pero se movían con una eficiencia particular, se comunicaban por auriculares, se posicionaban en puntos estratégicos. Profesionales, controlados. Estos otros hombres eran diferentes. Más toscos. Observaban en lugar de proteger. Estudiaban en lugar de guardar. Se lo mencioné a Giovanni durante una de sus visitas diarias. Había adoptado la costumbre de llegar alrededor de las 6 de la tarde, pasar 2 horas con Luca y desaparecer de vuelta hacia cualquier negocio que ocupara sus noches. Esta noche estaba en el suelo de la sala, ayudando a Luca a practicar ponerse de pie sobre la mesita de café. Nuestro hijo tenía 9 meses ya, determinado a caminar, frustrado por unas piernas que todavía no cooperaban del todo. Hoy había hombres en el parque. No son los tuyos. Las manos de Giovanni se detuvieron sobre la cintura de Luca, aunque su expresión permaneció neutral. Descríbemelos. Hispanos, quizás. Chamarras de cuero. Uno tenía un tatuaje en el cuello. Algún tipo de símbolo que no reconocí. Se quedaron al otro lado de la calle pero nos observaban. ¿Cuántos? 3 que vi. Giovanni levantó a Luca, lo colocó en su cadera, sacó el teléfono con la otra mano. Escribió algo rápidamente, con una sola mano, de la manera en que lo había visto hacer cientos de veces durante nuestro matrimonio. Siempre trabajando, siempre administrando algo que yo no tenía permitido entender. A partir de mañana, no vuelvas a ese parque. Hay un jardín privado en el techo de este edificio. Luca puede jugar allá. Giovanni, ¿qué está pasando? Giovanni me miró entonces, y vi el cálculo detrás de sus ojos. Sopesando cuánto decirme, cuánta verdad podía manejar. La misma mirada que me había alejado la primera vez. ¿Recuerdas que te hablé de la disputa territorial con el cartel Sinaloa? Dijiste que estaba bajo control. Un impas. Lo estaba, hasta que rompí el protocolo al aparecer públicamente en ese hospital en Boston. Debí haber enviado representantes. Quedarme oculto. Mantener la separación entre mi vida pública y mis operaciones privadas. Su mandíbula se tensó. Pero mi hijo se estaba muriendo y no pensé. Simplemente actué. Luca agarró la nariz de Giovanni, riendo ante el juego que había inventado de intentar desarmar la cara de su padre. Giovanni logró sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. El cartel mantiene vigilancia sobre mí, así como yo la mantengo sobre ellos. Cuando movilicé un equipo médico, alquilé un helicóptero,
Me hice visible de una manera que no había sido en años, investigaron. No les tomó mucho tiempo descubrirte. Descubrir a Luca. El frío se extendió por mi pecho. Saben de él. Saben que tengo un hijo. Eso cambia todo. Giovanni colocó a Luca suavemente en el corralito y se acercó a la ventana, mirando la ciudad de abajo. Antes, yo era simplemente otro obstáculo para su expansión. Ahora soy un hombre con palancas que pueden explotar. Una debilidad que pueden atacar. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos quedarnos atrapados en este apartamento. No nos quedamos. Mañana los dos se mudan a mi residencia principal en Westchester. 40 hectáreas, sistema de seguridad completo, guardias que he seleccionado personalmente. Es el lugar más seguro que tengo. ¿Quieres que viva contigo? Quiero que mi hijo esté protegido. Y tú eres parte de esa ecuación, lo quieras o no. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Jessica llamando por tercera vez ese día. La había estado evitando, sin saber cómo explicarle por qué me había mudado de regreso a Nueva York, porque vivía rodeada de lujo mientras afirmaba ser independiente. Dejé que siguiera sonando. Tu amiga es persistente, observó Giovanni. Está preocupada. Le dije que acepté una oferta de trabajo en Nueva York, pero sabe que algo está mal. Entonces dile la verdad. Que el padre de mi hijo está siendo cazado por un cartel mexicano y que pueden usar a nuestro hijo como palanca. Eso sin duda la tranquilizará. Giovanni se apartó de la ventana, y por un momento vi más allá del control, hacia algo crudo debajo. Miedo, quizás, o furia tan cuidadosamente contenida que parecía hielo. Nunca quise esto para él. Para ti. Por eso te mantuve alejada de mi vida real durante nuestro matrimonio. Por eso te cerraba puertas en lugar de abrirlas. Porque en el momento en que te convertiste en una parte verdadera de mi mundo, te convertiste en un blanco. ¿Me lo estás diciendo ahora? Te lo estoy diciendo ahora porque mereces saber en qué te estás metiendo. Mudarse a Westchester no es solo cambiar de apartamento. Es aceptar que tu vida está permanentemente entrelazada con la mía. Que Luca va a crecer detrás de paredes y cámaras de seguridad. Que lo normal ya no es una opción. Miré a nuestro hijo, felizmente masticando un aro de plástico, ajeno al peligro que lo rodeaba como tiburones que sienten sangre en el agua. Pensé en la tarjeta del agente Reed escondida en mi billetera. En la decisión que ya había tomado de jugar a dos bandas en esta guerra. ¿Cuándo nos vamos? Mañana en la mañana. Lo arreglaré todo. Esa noche, después de que Giovanni se fue, llamé a Jessica de vuelta. Contestó al primer timbre. Por fin. Estaba a punto de manejar hasta Nueva York a buscarte yo misma. Lo siento. Las cosas han sido complicadas. ¿Complicadas cómo? Lauren, desapareciste de Boston, te mudaste a Nueva York y estás siendo extrañamente vaga sobre todo. ¿Qué está pasando? Quería contárselo. Quería descargar cada detalle aterrador sobre mi mejor amiga y dejarla ayudarme a resolver qué hacer. Pero las palabras se me atascaron en la garganta, retenidas por el conocimiento de que entre más supiera Jessica, más peligro correría. Giovanni y yo estamos intentando feocriar. Es complicado y extraño y lo estoy resolviendo sobre la marcha. ¿Estás segura? La pregunta me cayó más pesado de lo que debería. ¿Estaba segura? Vivía en una jaula dorada, rodeada de guardias, preparándome para mudarse a una finca fortificada porque un cartel de narcotráfico quería hacerle daño al padre de mi hijo. La seguridad parecía un concepto de otra vida. Estoy bien. Luca está bien. Te lo prometo. Eres una mentirosa terrible, Lauren Grant. Siempre lo has sido. Lo sé. Pero por ahora es todo lo que puedo darte. Ella suspiró. Ese sonido particular de aceptación frustrada. Está bien. Pero estoy aquí si me necesitas. Pase lo que pase, cuando estés lista para hablar, aquí estoy. Después de colgar, me senté en la sala oscura, mirando las luces de la ciudad difuminarse a través de las lágrimas que no me había dado cuenta de que estaban cayendo. Mañana entraría por completo al mundo de Giovanni. Mañana me convertiría en lo que había huido hace 15 meses. Pero mañana también mantendría a mi hijo a salvo. Y eso era todo lo que importaba. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Los hombres de Giovanni cargaron nuestras pertenencias en camionetas negras de vidrios polarizados mientras yo vestía a Luca con ropa abrigada para el frío de noviembre. Luca balbucía feliz, tratando el alboroto como una aventura. El camino a Westchester duró 45 minutos entre el tráfico matutino. Vi la ciudad ceder a los suburbios,
luego a fincas escondidas detrás de muros de piedra y portones de hierro. La propiedad de Giovanni apareció de repente. El portón se deslizó abriéndose antes de que nuestra camioneta siquiera se detuviera. Una seguridad tan perfecta que era invisible hasta que la buscabas. La casa principal era enorme. Piedra, vidrio y líneas modernas que de alguna manera lucían a la vez imponentes y elegantes. Nada como el penthouse en Manhattan que habíamos compartido durante nuestro matrimonio. Esto era una fortaleza disfrazada de hogar. Giovanni esperaba en los escalones del frente. Abrió mi puerta personalmente, levantó a Luca de su asiento con la habilidad que ya había adquirido. «Bienvenida a casa», dijo, y odié cómo esas palabras hicieron que algo en mi pecho doliera con una añoranza que creía haber enterrado. Adentro, la casa era de líneas limpias y minimalismo caro. Pero había detalles que reconocía de nuestro matrimonio. El cuadro que compró en una subasta en Milán. La mesa de centro que elegimos juntos en el breve periodo cuando me dejó ayudar a decorar nuestro espacio compartido. Preparé un cuarto para Luca en el segundo piso. El tuyo está al frente. Asumí que me pondrías en un ala diferente. Quiero tenerlo cerca. Y tú necesitas estar cerca de él. Sus ojos oscuros encontraron los míos. Esto no es una prisión, Lauren. Tienes acceso total a todo. La seguridad es para mantener las amenazas afuera, no para mantenerte a ti adentro. Pero mientras exploraba la casa esa tarde con Luca durmiendo, vi las cámaras, las puertas reforzadas, los botones de pánico disfrazados de interruptores de luz. Era una hermosa prisión. Las paredes solo estaban hechas de mármol en lugar de barrotes. Esa noche, le escribí un mensaje al agente Reed desde un teléfono de prepago que compré antes de salir de Boston. Me mudé a Westchester. Residencia principal de Moretti. Cartel confirmó vigilancia. Pronto tendré más información. Su respuesta llegó inmediatamente. Tenga cuidado. Ahora está en el centro del objetivo. Borré los mensajes, destruí la tarjeta y me fui a revisar a Luca. Dormía tranquilamente en su nueva nursery, rodeado de monitores y guardias y cada protección que el dinero podía comprar. Y me pregunté si la protección y la prisión eran realmente tan diferentes. 6 semanas en la fortaleza de Giovanni me cambiaron de maneras que no quería reconocer. Las pesadillas empezaron en la segunda semana. Siempre el mismo sueño. Hombres con tatuajes y ojos fríos sacando a Luca de su cuna mientras yo me quedaba paralizada, incapaz de moverme o gritar. Despertaba jadeando, revisando obsesivamente el monitor de la nursery hasta que el amanecer pintaba el cielo de gris. Giovanni me encontró en uno de esos momentos, acurrucada en el pasillo frente al cuarto de Luca a las 3 de la mañana. No lo había escuchado acercarse, demasiado enfocada en observar el pecho de mi hijo subir y bajar a través de la rendija de la puerta. ¿Cuánto tiempo llevas aquí sentada? Salté, llevándome la mano al corazón desbocado. No sé. 1 hora quizás. Se agachó junto a mí, todavía vestido a pesar de la hora. Siempre trabajando, siempre manejando amenazas que yo no podía ver. El mismo sueño. Había mencionado las pesadillas una vez, casualmente, pretendiendo que no importaban. Por supuesto, Giovanni lo había recordado. Giovanni no olvidaba nada. Se sienten tan reales. Puedo ver sus caras. Escucho a Luca llamándome. Ven. Giovanni se puso de pie, me ofreció la mano. No puedes dormir en el pasillo. No puedo dormir en ningún lado. Entonces nos sentaremos en algún lugar más cómodo mientras no duermes. Lo dejé levantarme, demasiado agotada para discutir. Terminamos en su estudio, una habitación que había evitado desde que llegué. Olía a él. Cedro y cuero y esa fragancia indefinible que traía recuerdos de mejores noches en nuestro matrimonio. Sirvió 2 vasos de whisky, me dio uno sin preguntar. Lo tomé, dejé que el ardor ahuyentara el pánico que quedaba del sueño. Está empeorando, admití. Durante el día reviso a Luca constantemente. Cualquier sonido me hace pensar que alguien está entrando. Sé que es irracional. ¿La seguridad aquí es? No es irracional. Es instinto de supervivencia. Giovanni se acomodó en el sillón frente a mí, su cara medio en sombra por la única lámpara encendida sobre su escritorio. Presenciaste una amenaza real. Tu cerebro intenta proteger a Luca manteniéndose en alerta máxima. Es normal. Normal sería dormir toda la noche. Lo normal murió en el momento en que te convertiste en parte de mi mundo. La amargura en su voz me sorprendió. Lo estudié a través del espacio oscuro, viendo el agotamiento grabado en las líneas alrededor de sus ojos,
la tensión en unos hombros que nunca se relajaban del todo. ¿Tú tienes pesadillas? Le pregunté. Todas las noches. Hace 20 años que no duermo bien. ¿Sobre qué? Giovanni giró su vaso de whisky, observando el líquido ámbar capturar la luz. Sobre todas las cosas que he hecho. Las personas que he lastimado. Las decisiones que no pueden deshacerse. Sus ojos encontraron los míos. Sobre perder las pocas cosas que importan. El aire entre nosotros se sentía cargado, pesado de palabras que ninguno de los dos se atrevía a decir. ¿Por qué realmente me cerraste las puertas? La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla. Durante nuestro matrimonio, ¿por qué no me dejaste entrar? Porque dejarte entrar significaba hacerte un blanco. Cada vulnerabilidad que te mostraba era información que alguien podía usar contra mí, contra nosotros. Giovanni se inclinó hacia adelante, codos sobre las rodillas. Mi padre me enseñó esa lección temprano. El amor es debilidad en mi mundo. La familia es una responsabilidad. En el momento en que te importa algo, le das munición a tus enemigos. Pero ahora tienes a Luca. Claramente te importa él. Y mira lo que pasó. El cartel lo descubrió en semanas. Su mandíbula se tensó. Si los hubiera mantenido a ambos a distancia, ocultos, separados de mis operaciones, nunca habrían sabido. Apretó los dientes. Le di la razón a mi padre al elegir la emoción sobre la estrategia. No eres tu padre. No. Soy peor. Porque lo sabía, y de todas formas no pude mantenerme alejado. El llanto de Luca a través del monitor de bebé rompió el momento. Me puse de pie de inmediato, agradecida por la interrupción, por una excusa para escapar de la intensidad de la mirada de Giovanni. Voy yo. Deja que vaya yo. Giovanni ya se estaba moviendo, subiendo las escaleras de 2 en 2. Lo seguí y lo vi levantar a nuestro hijo con una suavidad que todavía me tomaba por sorpresa. Luca había empezado a ponerse de pie agarrado a los muebles, con puñitos determinados aferrados a cualquier cosa estable mientras sus piernas se tambaleaban debajo de él. Oye, muchacho. ¿Mal sueño? Giovanni se mecía ligeramente, con ese ritmo inconsciente que los padres aprenden. Luca se acomodó enseguida, metiéndose el pulgar en la boca. Tu mamá también los tiene. Debe ser genético. Es trauma, no genética. En nuestra familia son lo mismo. Quise discutir, pero no pude. El mundo de Giovanni era violencia disfrazada de negocios. Poder mantenido a través del miedo. Y ahora Luca era parte de ello, lo quisiera yo o no. En las semanas siguientes, me lancé al trabajo. La consultoría legal que Giovanni había ofrecido resultó ser legítima. Contratos corporativos complejos para sus negocios de importación. Trabajaba desde una oficina en casa que él había preparado, investigando temas de cumplimiento y revisando documentos mientras Luca jugaba cerca. Pero también seguía pasándole información a la gente red. Conversaciones que escuchaba, patrones que notaba en el calendario de Giovanni, menciones de territorios y envíos. Nada concreto, nada que incriminara directamente a Giovanni, pero suficiente para ayudar al FBI a construir su caso contra el cartel. La culpa me comía cada vez que Giovanni me mostraba amabilidad. Cada vez que era paciente con Luca. Cada vez que lo sorprendía mirándonos con algo que parecía peligrosamente cercano al contentamiento. Una tarde, Giovanni me encontró en la biblioteca. Luca acababa de dar sus primeros 3 pasos completos antes de caerse sobre el relleno de su pañal, tan orgulloso de sí mismo que se había aplaudido solo. Camina temprano. 9 meses es adelantado para su edad. Determinado como su padre. Giovanni levantó a Luca, lo lanzó suavemente al aire hasta que nuestro hijo chilló de alegría. El sonido llenó la enorme casa, haciéndola sentir menos como fortaleza y más como hogar. He estado pensando, dijo Giovanni, todavía jugando con Luca, en lo que dijiste antes de que nos mudáramos aquí. Sobre las garantías. Lo recuerdo. No puedo prometerte seguridad. No puedo prometerte normalidad. Pero sí puedo prometerte honestidad. Bajó a Luca. Lo dejó practicar su caminado tambaleante entre los muebles. Nada más de secretos entre nosotros. Me preguntas algo, te digo la verdad. ¿Cualquier pregunta? Cualquier pregunta. Lo puse a prueba. ¿Cuántas personas has matado? Directamente, 3. Indirectamente, a través de órdenes que he dado, dejé de contar después de 20. La admisión casual debería haberme horrorizado. En cambio, sentí algo parecido al alivio. Por fin era honesto, después de años de paredes y desvíos. ¿Lo lamentas? Algunos. No todos.
El mundo en que me muevo no da mucho espacio para el arrepentimiento. ¿Y nosotros? ¿Lamentas nuestro matrimonio? Sus ojos encontraron los míos, los sostuvieron. Lamento cómo lo manejé. Lamento haberte cerrado las puertas cuando debía haberte confiado la verdad. Pero casarme contigo. Negó con la cabeza lentamente. Es lo único que he hecho bien en los últimos 10 años. Se me cortó la respiración. Luca eligió ese momento para perder el equilibrio, cayendo hacia adelante. Giovanni lo atrapó sin esfuerzo, levantándolo sobre su cadera. A la cama, busca pleitos. Lo seguí escaleras arriba, observé a Giovanni encargarse del baño, el pijama, las historias para dormir. Se lo había aprendido rápido, adaptándose a la paternidad como se adaptaba a todo, con enfoque y determinación. Después de que Luca se quedó dormido, me retiré a mi cuarto y llamé a Jessica por el teléfono encriptado que Giovanni me había dado para uso personal, sin saber que probablemente monitoreaba todas las llamadas de todas formas. ¿Cómo va la jaula dorada?, preguntó Jessica en lugar de hola. Complicado. Ese ha sido tu respuesta por 6 semanas. Necesito más que complicado. Así que se lo conté todo. El cartel, las amenazas, el mundo de Giovanni, la violencia simmering bajo la superficie de sus negocios legítimos. Le conté sobre el agente Reed, sobre la información que estaba recopilando, sobre la posición imposible en que me había metido. Lauren, esto es una locura. Necesitas salir. No puedo. Luca está más seguro aquí que en cualquier otro lugar. ¿Lo está? ¿O te estás diciendo eso porque te estás enamorando de Giovanni de nuevo? La acusación cayó fuerte porque era verdad. Me estaba enamorando. Me había estado enamorando desde esa primera noche en el hospital cuando Giovanni miró a nuestro hijo con tal devoción feroz. Es diferente a como era durante nuestro matrimonio. O quizás simplemente te está mostrando las partes que antes escondía. Eso no significa que las partes peligrosas hayan desaparecido. Sé lo que estoy haciendo. Lo sabes. Porque desde aquí parece que estás jugando a 2 bandas. Y eventualmente alguien va a darse cuenta. Cuando eso pase, estar atrapada entre el FBI y un jefe de la mafia no va a terminar bien. Después de colgar, me senté en la oscuridad. Las palabras de Jessica resonaron. Tenía razón. Estaba jugando un juego que no podía ganar. Un golpe en mi puerta me sacó de los pensamientos en espiral. Adelante. Giovanni entró. Se detuvo al verme sentada en la oscuridad. ¿Estás bien? Define bien. Está bien. Cruzó la habitación. Se sentó en el borde de mi cama. Lo suficientemente cerca para tocarlo, pero dejando distancia entre nosotros. Háblame. ¿Sobre qué? Sobre cómo estoy aterrada cada segundo de que algo le pase a Luca. Sobre si lo estoy protegiendo o poniéndolo en peligro al estar aquí. Sobre cómo cada vez que eres amable conmigo recuerdo porque te amé y me odio por ser débil. Las palabras salieron sin freno. Crudas, honestas, revelando todo lo que había intentado esconder. La mano de Giovanni encontró la mía en la oscuridad. Sus dedos cálidos y sólidos. No eres débil. Eres la persona más fuerte que conozco. Me dejaste cuando quedarte habría sido más fácil. Criaste a nuestro hijo sola cuando pedir ayuda habría sido más simple. Estás sobreviviendo en un mundo que intenta romperte. Y lo estás haciendo con dignidad. Me giré para mirarlo. Encontré su cara a centímetros de la mía. Su mano libre subió a trazar la línea de mi mandíbula con el pulgar. Nunca dejé de amarte, Laura. Ni cuando te alejaba. Ni cuando era la peor versión de mí mismo. Nunca paré. Giovanni. Me besó entonces. Suave y tentativo, preguntando más que exigiendo. Y yo lo correspondí, cayendo hacia él, dejándome envolver por el calor familiar de su cuerpo, por ese sabor que reconocía incluso después de todo este tiempo. Se sentía como llegar a casa y saltar desde un precipicio al mismo tiempo. Cuando nos separamos, ambos respirando fuerte, la realidad volvió de golpe. No podemos hacer esto. Es demasiado complicado. Siempre fue complicado. Eso nunca nos detuvo antes. El llanto de Luca a través del monitor nos apartó. Giovanni se puso de pie y vi cómo forzaba el control de vuelta a su lugar. La vulnerabilidad encerrada de nuevo detrás de su máscara habitual. Voy con él. Después de que se fue, toqué mis labios, todavía sintiendo la presión de su beso, y me pregunté cuánto tiempo más podría seguir jugando a 2 bandas antes de que todo se derrumbara. Los drones aparecieron 3 días después de ese beso. Formas pequeñas y oscuras contra el cielo de noviembre,
circulando el perímetro de la propiedad como buitres mecánicos. Divisé el primero desde la ventana de la nursery de Luca mientras le cambiaba el pañal. Lo observé flotar cerca de la línea de árboles del este antes de desaparecer. El equipo de seguridad de Giovanni se movilizó de inmediato. En una hora, la propiedad entró en modo de cierre total. Guardias adicionales materializaron desde algún lugar, posicionándose en puntos estratégicos que yo ni siquiera sabía que existían. La casa se transformó de fortaleza a búnker en el tiempo que me tomó darle el almuerzo a Luca. Están probando nuestros tiempos de respuesta, explicó Giovanni esa noche. Estábamos en su oficina de seguridad, una habitación que solo había vislumbrado antes, viendo las transmisiones de 47 cámaras distribuidas por toda la propiedad. Mapeando puntos débiles. Calculando cuántos hombres tenemos, dónde están posicionados. ¿El cartel? ¿Quién más? Amplió la imagen del portón norte, mejoró la resolución hasta que pude ver huellas de llantas en el barro. Han estado callados por semanas. Debí haber sabido que eso significaba que estaban planeando algo. Luca estaba sentado en un corralito portátil que habíamos traído, apilando bloques con concentración intensa. Ya casi tenía 10 meses y había dominado caminar, ahora estaba trabajando en correr, para la ansiedad de todos. No tenía ningún concepto del peligro que lo rodeaba. ¿Y ahora qué? Ahora me reúno con ellos cara a cara. Territorio neutral. Intentar negociar antes de que esto escale a una guerra abierta. La mandíbula de Giovanni se tensó, el músculo saltando de una manera que había aprendido significaba que estaba calculando probabilidades, corriendo escenarios. La reunión está fijada para la semana que viene. Eso es una locura. Acabas de decir que están mapeando la propiedad. Esto podría ser una trampa. Definitivamente es una trampa. La pregunta es si puedo convertirla a mi favor. Durante la semana siguiente, observé a Giovanni prepararse con la misma atención meticulosa que una vez aplicó a negocios legítimos. Se reunió con sus hombres de mayor confianza. Hablaron en italiano a veces, intercambios rápidos que yo no podía seguir pero entendía eran sobre estrategia y contingencias y en quién confiar si todo salía mal. Me lancé a ayudar de la única manera que podía. Los negocios de importación de Giovanni eran frentes legítimos, pero igual requerían cumplimiento legal. Contratos que aguantaran el escrutinio federal. Revisé cada documento, señalé vulnerabilidades potenciales, sugerí redacción que protegería sus intereses sin cruzar hacia territorio obviamente ilegal. Eres buena en esto, dijo Giovanni una noche. Estábamos en su estudio rodeados de papeles, Luca dormido en su cuna portátil cerca de la chimenea. Mejor que los abogados por los que he pagado tarifas de primera categoría durante años. Porque me importa de verdad mantenerte fuera de la cárcel. ¿Te importa? Alzó la vista de los documentos que estaba leyendo, sus ojos oscuros capturando la luz de la lámpara. ¿Mantenerte fuera de la cárcel? La pregunta se sentía cargada de más de lo que estaba preguntando. Sostuve su mirada, me negué a desviarla aunque mi corazón golpeaba contra mis costillas. Me importa que Luca tenga a su padre. El resto es complicado. Todo con nosotros siempre ha sido complicado. No estaba equivocado. Desde ese beso, habíamos estado bailando alrededor del uno del otro, manteniendo cuidadosamente la distancia mientras el aire entre nosotros se mantenía cargado de tensión. Lo pillaba mirándome cuando creía que yo no me daba cuenta. Él encontraba excusas para rozarme al pasar, su mano aterrizando sobre mi espalda baja de esa manera posesiva que me cortaba la respiración. Pero no habíamos cruzado esa línea de nuevo. No con tanta incertidumbre. No con el cartel rondando y el agente Reed esperando información que yo todavía no había encontrado la manera de proporcionar sin destruir todo. Hablando de Reed, había sido persistente. 3 mensajes encriptados en la última semana, cada uno más urgente que el anterior. El FBI sabía de la reunión inminente. Querían detalles. Ubicación, hora, cualquier cosa que les permitiera montar su propia vigilancia. Había estado aplazando, alegando que no tenía acceso a esa información. Era parcialmente cierto. Giovanni mantenía los detalles cercanos, compartiendo solo lo que yo necesitaba saber. Pero podría haber preguntado. Podría haber usado la confianza que él estaba reconstruyendo conmigo para extraer lo que Reed quería. Simplemente no podía traerme a hacerlo. He estado pensando, dijo Giovanni, sacándome de mi espiral de culpa, ¿en qué pasa si la reunión sale mal? No, Giovanni. No. Tenemos que ser realistas. Estos hombres me quieren muerto o debilitado. Quieren acceso a mi territorio,
a mis operaciones. Lo único que los detiene de actuar es la incertidumbre sobre cómo respondería mi organización ante mi muerte. Su mandíbula se apretó. La reunión es la semana que viene. Es posible que sea una trampa. Necesito saber que si algo me pasa, ustedes dos estarán protegidos. No le va a pasar nada. Quizás no. Probablemente no. Pero no he sobrevivido tanto tiempo fallando en planear para el peor escenario. Sacó una carpeta del cajón de su escritorio y me la puso enfrente. Documentos legales. Custodia total para mí. Un fondo fiduciario para Luca. Acceso a cuentas que nos mantendrían cómodos el resto de nuestras vidas. Instrucciones para su segundo al mando sobre nuestra protección. Mis manos temblaron mientras abría la carpeta y vi mi nombre en página tras página de texto legal. Había pensado en todo. Había anticipado cada posibilidad excepto una, que yo no podía imaginarlo sin él. Giovanni, no tienes que hacer esto ahora. Si debo. Mañana me reúno con el liderazgo del cartel. Mañana entro a una situación donde estoy en desventaja numérica y dependiendo del honor entre ladrones para mantenerme respirando. Esta noche me aseguro de que mi hijo esté protegido pase lo que pase. Luca se removió en su cuna, haciendo los pequeños sonidos que significaban que pronto despertaría. Giovanni fue a él automáticamente, lo levantó con la competencia gentil que todavía me tomaba por sorpresa. Nuestro hijo parpadeó soñoliento y luego sonrió a su padre con una alegría tan pura que algo se abrió en mi pecho. Oye, busca pleitos. ¿Te despertamos? Giovanni se mecía ligeramente, con ese ritmo inconsciente. Tu mamá y yo solo estamos hablando de cosas aburridas de adultos. No tienes de qué preocuparte. Pero yo sí me preocupaba. Aterrada, de hecho. La idea de que Luca creciera sin su padre, de que Giovanni entrara al peligro mañana y no regresara, me hacía difícil respirar. Quédate, escuché mi propia voz decir. Esta noche, quédate con nosotros. Los ojos de Giovanni encontraron los míos sobre la cabeza de Luca. No quiero estar sola esta noche. No te quiero solo a ti. Sea lo que sea que pase mañana, esta noche debemos estar juntos. Giovanni asintió lentamente. Algo crudo y vulnerable cruzó su rostro antes de que lo controlara. Está bien. Subimos a Luca juntos, recorrimos la rutina familiar que se había convertido en nuestro ritual compartido. Baño, pijama, cuento. Luca peleó contra el sueño como siempre, determinado a no perderse nada, hasta que finalmente sus ojos se cerraron y su respiración se acompasó. Giovanni se quedó sobre la cuna un largo tiempo después, solo mirando dormir a nuestro hijo. Me puse junto a él, nuestros hombros tocándose, ambos callados con pensamientos demasiado pesados para hablar en voz alta. Nunca pensé que tendría esto, dijo Giovanni al fin. Una familia. Alguien a quien volver. Algo que hiciera que valiera la pena sobrevivir toda la violencia y el peligro. Ahora lo tienes. ¿Lo tengo? Se giró para mirarme de frente, su mano subiendo a sostener mi mejilla. Porque algunos días pienso que solo estás aquí por Luca. Que me toleras porque no tienes opción. Eso no es cierto. Entonces dime que es cierto, Lauren. ¿Qué estamos haciendo aquí? La pregunta flotó entre nosotros, exigiendo una respuesta que había estado evitando durante semanas. Pero esta noche, con el peligro acechando y la incertidumbre aplastándome desde todos los lados, no podía esconderme detrás del miedo. Me estoy enamorando de ti de nuevo, admití. Quizás nunca paré. Y me aterra porque sé lo que cuesta tu mundo. Sé el precio de amar a alguien como tú. Y sin embargo sigo aquí. ¿Por qué? Porque el precio de no amarte es más alto. Giovanni me besó entonces. Profundo y definitivo y lleno de todo lo que habíamos estado conteniendo. Me dejé llevar hacia él, hacia ese calor familiar. No aquí, susurré contra su boca. El cuarto de Luca. Mi habitación. Apenas llegamos al pasillo, deteniéndonos 2 veces para besarnos contra las paredes, las manos ya trabajando botones y cremalleras. Dentro de su habitación, con la puerta cerrada y trancada, nos encontramos con la intensidad desesperada de personas que sabían cuán frágil era este momento, cuán fácilmente podía ser arrebatado. Después, enredada en sus sábanas con su corazón latiendo constante bajo mi oído, sentí el peso de todo lo que no le había contado. Sobre el agente Reed. Sobre la información que había estado recopilando. Sobre la decisión que tomé semanas atrás de jugar a 2 bandas. Necesito decirte algo, empecé. Mañana. Los brazos de Giovanni se apretaron a mi alrededor. Sea lo que sea, lo manejamos mañana. Esta noche déjame tener esto.
Déjame tenerte a ti sin complicaciones ni confesiones. Solo esto. Me quedé callada entonces. Lo dejé sostenerme toda la noche y recé para que mañana no destruyera todo lo que acabábamos de empezar a reconstruir. Giovanni se fue antes del amanecer. Desperté en una cama vacía, todavía tibia de su lado, y encontré una nota en la mesita de noche escrita con su caligrafía precisa, atendiendo negocios. Estoy en casa para la cena. Lo prometo. La promesa se sentía frágil como el cristal que tenía miedo de tocar. Pasé la mañana intentando mantener la normalidad por el bien de Luca. Desayuno, juego, siesta de la mañana, pero mis manos temblaban cuando lo cargaba. Mi atención se fragmentaba entre sus balbuceos y el reloj que avanzaba hacia lo que fuera que estaba pasando en ese almacén al otro lado del río. Giovanni me había dado la ubicación la noche anterior, susurrándola contra mi cabello en la oscuridad. Un complejo industrial abandonado en Newark. Territorio neutral donde ningún lado tenía ventaja. O eso afirmaban. Al mediodía ya no aguanté la espera. Saqué el teléfono encriptado y le escribí al agente Reed con dedos temblorosos. La reunión está ocurriendo ahora. Distrito Industrial de Newark, complejo de almacenes sobre la Ruta 1. El cartel y Moretti. Es ahora. Su respuesta llegó de inmediato. El FBI ya está posicionado. Hemos tenido vigilancia en esa ubicación por semanas. Quédate donde estás. No es una sugerencia. Es procedimiento. Pase lo que pase, quédate donde estás. Déjanos manejarlo. Pero no podía simplemente quedarme sentada mientras Giovanni caminaba hacia una emboscada. Porque eso era lo que era. Lo sentía en los huesos. El cartel había estado demasiado callado, demasiado dispuesto a aceptar los términos de la reunión. Lo querían vulnerable. Lo querían lejos de su fortaleza donde podían golpear. La llamada llegó a la 1:15. No era Giovanni. Era uno de sus hombres, con voz tensa por el pánico controlado. Señora Moretti, hubo un incidente. El jefe está herido. Lo traemos de regreso ahora. Necesita prepararse. Mi visión se nubló. ¿Qué tan grave? Herida de bala en el hombro. Está consciente, estable, pero necesita atención médica. No podemos proveerla en tránsito. Estaremos ahí en 20 minutos. Funcioné en piloto automático después de eso. Llamé al médico privado que Giovanni tenía en retención, le dije que llegara a Westchester de inmediato. Desocupé la mesa del comedor, extendí toallas limpias y materiales médicos que había aprendido a mantener abastecidos. Le pedí a uno de los guardias que llevara a Luca a la nursery, lejos de lo que estaba a punto de entrar por esa puerta. Luego llamé de vuelta al agente Reed. Giovanni está herido. La reunión fue una emboscada. Sus hombres necesitan moverse ahora antes de que el cartel desaparezca. Ya nos movemos. Múltiples arrestos en progreso. Lauren hizo lo correcto. Ahora mismo no me importa eso. Solo asegúrense de que no puedan volver a lastimarlo. Colgué. Me paré en la ventana mirando el camino de acceso. Cada segundo se sentía como una hora hasta que finalmente aparecieron las camionetas negras, moviéndose rápido pero controladas. Se detuvieron en la entrada y los hombres se derramaron hacia afuera, rodeando una figura que era cargada entre dos de ellos. Giovanni. Con sangre empapando su camisa. La cara pálida pero con esa determinación grabada en su expresión. Cuando me vio parada en la puerta, algo en su expresión se quebró. Cumplí mi promesa, dijo con voz ronca. Llegué a casa. Las siguientes 4 semanas se difuminaron en una neblina de recuperación y revelaciones. El médico retiró la bala, cosió a Giovanni de vuelta con la eficiencia clínica de alguien que lo había hecho antes. Sin hospitales, sin reportes oficiales. Solo otra herida en una vida construida sobre la violencia. El agente Reed llamó 3 días después con actualizaciones. El FBI había arrestado a 7 miembros del liderazgo del cartel durante redadas simultáneas en 3 estados. El momento había sido perfecto porque la reunión de Giovanni había traído a figuras clave a un solo lugar mientras la información sobre sus operaciones había proporcionado objetivos para las otras redadas. Su cooperación fue invaluable, dijo Reed. No hubiéramos podido construir este caso sin usted. No lo hice por ustedes. Lo hice para proteger a mi familia. Lo sé. Pero el resultado es el mismo. Las operaciones del cartel Sinaloa en la costa este están paralizadas. Estarán peleando luchas internas por años. No tendrán tiempo ni recursos para ir tras Moretti. Después de colgar, me senté en el estudio de Giovanni procesando lo que había hecho. Lo había traicionado.
Le había pasado información al FBI durante meses. Había usado su confianza contra él. Y sin querer, lo había salvado al hacerlo. Giovanni me encontró ahí una hora después, moviéndose con cuidado, un brazo en cabestrillo. Se había negado a quedarse en cama a pesar de las órdenes del médico. Deberías descansar. He estado descansando 3 días. Me estoy volviendo loco. Se acomodó en el sillón frente a mí, haciendo una mueca ante el movimiento. Necesitamos hablar. El piso pareció inclinarse. ¿Sobre qué? Sobre cómo el FBI supo exactamente cuándo y dónde golpear. Sobre cómo su momento fue demasiado perfecto para ser coincidencia. Sus ojos oscuros sostuvieron los míos, indescifrable. Sobre el agente Thomas Reed. El horror me invadió. Giovanni, ¿yo? Lo sé desde hace 2 semanas. Uno de mis hombres te vio con Reed en Cambridge. Hice que lo investigaran. Descubrí que era del FBI, División de Crimen Organizado. Deduje bastante rápido lo que estabas haciendo. ¿Por qué no dijiste nada? Porque primero necesitaba entender tu razonamiento. Necesitaba ver si intentabas destruirme o proteger a Luca. Giovanni se inclinó hacia adelante lentamente. Estabas recopilando información sobre el cartel, no sobre mí. Cada pieza de inteligencia que le pasaste a Reed era sobre sus operaciones, sus movimientos. Nunca le diste nada que dañara mis negocios legítimos. Intentaba ayudar. El cartel nos estaba cazando y el FBI tenía recursos que tú no. Pensaste que podías proteger a nuestro hijo jugando a 2 bandas. La expresión de Giovanni se suavizó. Tenías razón. Los arrestos que hizo Reed ayer eliminaron a cada jugador importante que me quería muerto. La organización está en caos. Años antes de que vuelvan a ser una amenaza, si es que alguna vez lo son. ¿No estás enojado? Estoy furioso. Me mentiste, traicionaste mi confianza, te pusiste en peligro trabajando con agentes federales. Hizo una pausa. Pero también entiendo por qué lo hiciste. Viste una opción que yo no podía ver porque mi orgullo no me dejaba cooperar con el FBI. Tomaste una decisión imposible para mantener a Luca seguro. Me puse de pie, incapaz de quedarme sentada. Debí haberte dicho. Debí haberte confiado la verdad en lugar de actuar a escondidas. Sí, debiste haberlo hecho. Giovanni se levantó también. Cruzó hasta donde yo estaba. Y yo debí haberte dejado entrar durante nuestro matrimonio. Debí haberte confiado la verdad sobre mi mundo en lugar de cerrarte las puertas. Los dos cometimos errores. Su brazo bueno rodeó mis hombros, atrayéndome contra su pecho. Podía sentir su corazón. Constante y fuerte. Vivo cuando podría haber muerto. El médico dijo que te recuperarías completamente, susurré contra su camisa. Siempre lo hago. Soy demasiado terco para morirme. No bromees con eso. No es broma. Es una promesa. Inclinó mi barbilla hacia arriba, forzándome a encontrar sus ojos. No puedo prometerte una vida sin peligro. No puedo prometerte que el mundo en que me muevo será alguna vez completamente seguro. Pero sí puedo prometerte que siempre voy a pelear para volver a casa contigo y con Luca. Que usaré cada recurso, cada ventaja, cada táctica despiadada que conozco para sobrevivir. Porque perderte de nuevo no es una opción. Fui un idiota al dejarte ir la primera vez. Fuiste valiente. Tenías estándares, límites que yo no estaba dispuesto a respetar. Pero somos diferentes ahora. Yo soy diferente. Ya has visto lo peor de lo que soy. Y sigues aquí. Sigo aquí porque te amo. Porque ver cómo salías por esa puerta sabiendo que quizás no volverías fue la experiencia más aterradora de mi vida. Porque prefiero vivir en peligro contigo que en seguridad sin ti. Giovanni me besó entonces. Profundo y definitivo y lleno de promesa. Cuando nos separamos, ambos respirando fuerte, vi algo en su expresión que nunca había visto durante nuestro matrimonio. No solo amor o deseo, sino compañerismo. Respeto. Confianza ganada a través del fuego y la sangre y las decisiones imposibles. Reed quiere que testifique si alguno de los casos del cartel va a juicio, dije eventualmente. ¿Lo harías? Solo si estás de acuerdo. Solo si no nos pone en más peligro. Giovanni consideró esto. Su mente estratégica ya calculando ángulos. Testifica. Ayúdales a construir casos sólidos. Entre más liderazgo del cartel mantengamos encerrado, más seguro está Luca. Proveeré seguridad adicional durante cualquier procedimiento judicial. ¿De verdad estás bien con que coopere con el FBI? Estoy bien con que hagas lo que sea necesario para mantener a nuestra familia segura.
Incluso si eso significa trabajar con personas que normalmente consideraría enemigos. Sonrió levemente. Además, tener contactos en el ámbito federal podría resultar útil en el futuro, siempre que entiendan los límites. En las semanas siguientes, Giovanni sanó y nuestra vida encontró un nuevo equilibrio. El liderazgo del cartel permaneció en custodia federal, acusado de extorsión, tráfico de drogas e intento de asesinato. La organización se fragmentó en facciones que peleaban por el control, demasiado ocupadas con sus guerras internas para amenazarnos. Los negocios legítimos de Giovanni florecieron sin la presión constante de las disputas territoriales. Continué mi trabajo legal, ahora oficialmente consultora para sus empresas y ocasionalmente para el FBI cuando los casos se superponían con el crimen organizado. No éramos normales. Nunca lo seríamos. Pero estábamos juntos y estábamos a salvo. Y eso era más de lo que yo me había atrevido a esperar. Una noche encontré a Giovanni en la nursery de Luca, mirando dormir a nuestro hijo. Ya tenía casi 11 meses. Luca caminaba por todas partes, metiéndose en todo, sin miedo y determinado como su padre. ¿En qué piensas?, pregunté quedito. En todo lo que casi no pasó. En cómo casi los pierdo a los dos porque fui demasiado orgulloso para dejarte entrar. La mano de Giovanni encontró la mía. En lo afortunado que soy de que me hayas dado una segunda oportunidad. Nos dimos una segunda oportunidad el uno al otro. Giovanni me atrajo hacia él y nos quedamos ahí juntos mirando dormir a nuestro hijo. Dos personas que habían sobrevivido probabilidades imposibles para construir algo que valía la pena defender. 3 meses después de la recuperación de Giovanni, me encontraba en el departamento legal de Moretti Import-Export, revisando documentos de cumplimiento para un embarque desde Milán. La oficina era mía. Ubicada en el 3er piso de su sede en Manhattan con vistas al río Hudson. Trabajo real. Trabajo legítimo. Construyendo algo que no se desmoronaría bajo el escrutinio federal. Señora Moretti, tiene una llamada en la línea 3. Todavía no me acostumbraba a que me llamaran así de nuevo. Nos habíamos vuelto a casar 6 semanas atrás, en una ceremonia pequeña en la finca de Westchester con Jessica como mi única acompañante y 5 de los hombres de mayor confianza de Giovanni como testigos. Sin vestido elaborado ni cientos de invitados esta vez. Solo votos pronunciados con honestidad completa. Promesas que ambos pensábamos cumplir. Jessica había volado desde Boston, conociendo a Giovanni formalmente por primera vez. La vi estudiarlo durante la cena, buscando al monstruo que había imaginado a partir de mis historias. Lo que encontró en cambio fue un hombre que discutía los hitos del desarrollo de Luca con entusiasmo genuino, que preguntaba por la vida de ella con interés real, que me trataba como una compañera igual en lugar de una posesión. No es lo que esperaba, me dijo después, ayudándome a prepararme para la ceremonia. Sigue siendo peligroso. Sigue siendo parte de un mundo que no entiendo. Pero la manera en que te mira, Lauren. Eso es real. Lo sé. ¿Estás segura de esto? ¿De verdad segura? Le tomé las manos. Las sostuve fuerte. Nunca he estado más segura de nada. Ahora tomé el teléfono ya sonriendo porque sabía quién era antes de que el otro lado hablara. Te robo para el almuerzo, dijo Giovanni sin preámbulos. Luca quiere enseñarte algo. Tiene 14 meses. ¿Qué podría necesitar enseñarme? Ven a casa y descúbrelo. Casa. La palabra todavía se sentía nueva y preciosa. Cargada de significado que no había tenido durante nuestro primer matrimonio. Casa ya no era solo la finca en Westchester. Era donde estuvieran Giovanni y Luca. La familia que habíamos construido de las cenizas y las segundas oportunidades. Los encontré en el jardín a pesar del frío de febrero. Luca envuelto en una chaqueta abultada que lo hacía parecer un pequeño astronauta. Giovanni agachado junto a él con un balón de fútbol de tamaño infantil. Nuestro hijo pateó el balón con entusiasmo impreciso, luego chilló de risa cuando rodó lejos. Fue corriendo detrás de él sobre piernas firmes. Tan parecido a su padre que me apretaba el pecho. ¿Va a dar problemas?, dije, uniéndome a Giovanni. Ya los da. Giovanni se irguió, me atrajo hacia su lado. El hombro había sanado completamente. Sin debilidad residual de la herida de bala. Solo otra cicatriz añadida a la colección que cargaba como mapa de supervivencia. Pero es nuestro. Mamá. Luca abandonó el balón y corrió hacia mí con los brazos extendidos. Lo recogí, lo levanté a pesar del peso creciente de mi barriga. 4 meses de embarazo ahora, moviéndome con más cuidado, pero sin querer perderme momentos como estos. «Qué grande estás», le dije,
besando sus mejillas frías. Pronto tendrás un hermanito o hermanita a quien enseñarle a jugar fútbol. Bebé, acordó Luca, dándole palmaditas a mi estómago con una ternura sorprendente. Este embarazo era diferente al primero en todo lo que importaba. Planeado. Celebrado. Compartido. Giovanni había estado en cada cita médica, su mano en la mía durante los ultrasonidos, su voz estable cuando yo había entrado en pánico sobre complicaciones o me había preocupado de no poder amar a otro niño tanto como amaba a Luca. Tienes una capacidad infinita para el amor, me había dicho. Esa es tu superpotencia. Lo que te hace lo suficientemente fuerte para sobrevivir en mi mundo. El agente Reed había cerrado su investigación 2 meses atrás, satisfecho con las condenas obtenidas. Las operaciones del cartel en la costa este permanecían en ruinas, el liderazgo encarcelado o muerto, la organización demasiado fracturada para representar amenaza inmediata. Reed me había ofrecido estatus permanente de consultora con el FBI, lo cual decliné. Ya no jugaba a 2 bandas. Ya no cargaba el peso de los secretos. Giovanni y yo habíamos construido algo mejor. Un compañerismo basado en honestidad, por brutal que esa honestidad a veces fuera. Él me hablaba sobre sus negocios, los legítimos y los cuestionables, confiando en que yo entendiera la diferencia y ayudara a mantener los límites. Yo le contaba mis miedos, mis dudas, mis momentos de preguntarme si había tomado la decisión correcta. Nunca quise esta vida para ti, decía Giovanni durante esas conversaciones vulnerables en las noches tardías. Quise darte seguridad, normalidad, todo lo que merecías. Yo quería compañerismo. Quería que me vieran como tu igual, no como algo precioso que proteger. Eso es lo que te doy ahora. Eso es todo. Lucas se escurrió para bajar y regresó a su práctica de fútbol con dedicación imperturbable. Giovanni y yo nos quedamos de pie observándolo. Mi espalda contra su pecho. Sus brazos rodeándome a mí y al bebé que crecía dentro de mí. ¿Alguna vez te arrepientes? Pregunté. De haberme vuelto a dejar entrar. De arriesgarte a tener una familia. Cada día. Me giré en sus brazos, lista para discutir, y vi la sonrisa asomándose. Me arrepiento de cada momento que perdí manteniéndote a distancia durante nuestro primer matrimonio. De cada decisión que tomé por miedo en lugar de por amor. De cada día que me perdí con Luca. Su mano subió a trazar la línea de mi mandíbula. ¿Pero arrepentirme de lo que tenemos ahora? Nunca. Ni por un segundo. El bebé pateó con fuerza suficiente para que Giovanni lo sintiera a través de mi ropa. Su expresión se transformó en asombro. La misma mirada que había tenido en cada ultrasonido, en cada hito. Este era un hombre que había pensado que la familia significaba debilidad, vulnerabilidad que explotar. Ahora entendía que significaba fortaleza. Propósito. Algo por lo que valía la pena pelear. Vamos adentro, dije tomando su mano. Hago chocolate caliente y tú le lees a Luca su cuento de la tarde. El del caballero valiente. Le encanta ese porque el caballero le recuerda a ti. El caballero siempre gana en esas historias. La vida real no es tan simple. No, concordé, mirando a Luca perseguir su balón una vez más antes de levantarlo en brazos. Pero seguimos aquí. Seguimos juntos. Para mí eso es suficiente victoria. Adentro, la casa que una vez se sintió como fortaleza ahora se sentía como hogar. Luca se durmió durante el cuento, agotado de su práctica de fútbol. Su manita envuelta alrededor del dedo de Giovanni. Nos quedamos sentados mucho después de que se durmió, ninguno de los dos dispuesto a romper el momento. Jessica llamó esa noche como hacía cada semana desde la boda. ¿Cómo va el matrimonio 2.0? Mejor que el original, admití. Diferente. Real. ¿Y eres feliz? Genuinamente feliz, ¿no solo sobreviviendo? Miré al otro lado de la sala donde Giovanni armaba una cuna para la nursery, rechazando mi ayuda con determinación. Determinado a construir algo con sus propias manos para su segundo hijo. Soy feliz, dije, y lo decía completamente en serio. Después de colgar, Giovanni abandonó la cuna para sentarse a mi lado en el sofá, atrayéndome hacia él con esa posesividad casual que había aprendido a atesorar en lugar de resistir. Te amo, dijo en voz baja. No lo digo suficiente. Pero te amo más de lo que creí que podía amar cualquier cosa. Lo sé. Yo también te amo. Afuera empezó a nevar, cubriendo los terrenos en blanco. Amortiguando el mundo más allá de nuestras paredes. Mañana traería nuevos retos, nuevas decisiones que enfrentaríamos juntos. Pero esta noche, teníamos esto. Una familia verdadera.
Un amor construido sobre la base de cicatrices y supervivencia y la negativa obstinada de rendirse el uno al otro. Mi teléfono vibró con un mensaje del departamento legal. El de Giovanni con algo que atendería por la mañana. Luca se removió en su cuna arriba, acomodándose de nuevo sin despertar. El bebé pateó, recordándome el futuro que crecía dentro de mí. Esta era nuestra vida ahora. Complicada, peligrosa, imperfecta. Pero nuestra. Y no la cambiaría por ninguna versión de la seguridad que significara perderlo a él.